Vamos a estar viendo en Primera de Reyes, capítulo 19, ¿verdad? Y voy a hablarles sobre un tema que yo creo que es de mucha importancia, ¿verdad?, en nuestras vidas. La semana pasada hablé sobre, ¿verdad?, ánimo para la vida cristiana. No sé si usted recuerda eso, pero, ¿verdad?, va a estar en nuestro YouTube, ¿verdad? Ese mensaje, si usted no estuvo aquí y gusta verlo, puede ir a YouTube, ¿verdad? Hablé sobre la importancia del ánimo para la vida cristiana. Y esta noche voy a hablar, o esta tarde, perdón, sobre cuando enfrentamos un paso hacia atrás. Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer, ¿verdad?, los primeros 4 versículos, del 1 al 4 esta tarde. Así que, puestos de pie en reverencia a la palabra de Dios, vamos a ponernos de pie, por favor, para leer las Escrituras, y sígame con su vista. Dice así, Primera de Reyes 19, versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Ahora, cuando habla aquí de profetas, es importante que entendamos, ¿verdad?, ese término se ocupaba general, ¿verdad? Comúnmente escuchamos profetas y pensamos, ¿verdad?, son representantes de Dios. No, estos profetas, ¿verdad?, eran gente que practicaba, ¿verdad?, la adoración a otros dioses, ¿verdad? Era un término que se ocupaba. Entonces Elías reta, ¿verdad?, pudiéramos decir, a estos falsos profetas, ¿verdad?, que proclamaban tener el poder de Dios cuando no existía en ellos el poder de Dios. Entonces, versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, ahora Jezabel era una de las mujeres, ¿verdad?, en ese tiempo poderosa en cuanto a sus acciones. Le temían hasta reyes, ¿verdad? Y ella se da cuenta, este rey va y le llora a ella, y ella se da cuenta de esto, y el versículo 2 responde en cuanto a lo que ella se da cuenta, y dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así hagan los dioses y aún me añada, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Retó al siervo de Dios. ¿Quién era el siervo de Dios? Elías. Ahora miren la reacción de él. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a sus criados. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando, ¿qué, hermanos? Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde por lo que vamos a ver, Padre Santo. Tú conoces cómo este mensaje desde en sí la semana pasada ha estado en mi corazón de poder traer a la iglesia, Señor. Tú sabes mi anhelo, esperaba que llegara este día, Señor, para poder de una manera especial ver la importancia de lo que vamos a ver aquí, Padre Santo. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, Padre Santo, y que nuestros oídos, nuestro corazón, Señor, y nuestro pensar estén con claridad en lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Déjeme
narrar un poquito la vida de Elías. Según Elías, era el único siervo que existía en ese tiempo. Ahora Dios hablaba a través de él, mandaba mensaje a su pueblo a través de él. Pero de alguna manera, ¿verdad? Elías había llegado a un punto en su vida donde quizás ya no había, ¿verdad?, encontrado más hijos del Señor, ¿verdad?, valorizando y siguiendo, ¿verdad?, viviendo para Dios. En sí, la mayoría del pueblo, ¿verdad?, de Israel había adaptado, ¿verdad?, todos aquellos otros dioses que las otras naciones habían traído a sus vidas. Llega a un punto en el versículo 18, Elías, donde dice, esto tiene que parar. Y enfrenta a todos esos falsos profetas, va al rey y le dice, rey, ¿verdad? Vengo aquí para hacerte un reto. Ahora, este rey había buscado por tiempo la manera de matar a Elías. Y de alguna manera, cuando algo iba a suceder, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo sacaba a Elías de allí y lo protegía. Y en esta ocasión, en el capítulo 18 de Primera de Reyes, va Elías ante este rey y le dice al rey, ¿verdad?, aquí estoy y vamos a hacer, ¿verdad?, se puede decir un duelo, un reto. Y aquel que salga, aquel a cual Dios responda, sea el Dios de esta nación. Ahora, ¿cuál fue el reto que Elías hace? El reto que él hace es que llama a todos, ¿verdad?, los falsos profetas a que establezcan, ¿verdad?, un lugar que sacrificaban, ¿verdad?, que estableciera un lugar de sacrificio, ¿verdad?, donde ellos iban a un altar donde iban a poner leña, ¿verdad?, y todo, y iban a pedir a sus dioses que mandara fuego sobre esa leña. Y dice la palabra de Dios que 400 de ellos clamaron y clamaron y clamaron y nada sucedió. Clamaron en diferentes maneras. Algunos dicen que se cortaban, otros haciendo diferentes clases de sacrificios para que ese sacrificio que ellos habían levantado descendiera a fuego, y no descendió fuego. Ahora viene Elías y prepara ese altar de sacrificio que va a ocupar. Y dice que no solo lo prepara comúnmente como se preparaba, pero aún manda y que le pongan agua a la leña. ¿Ha tratado usted de comenzar, verdad, un bulto de leña como una fogata y echarle agua? ¿Va a prender eso? Cuesta. Y dice que oró al Señor y fuego descendió, y escúcheme, no solo encendió, consumió ese altar. Qué victoria la que Elías observa con su propia vista que Dios le da. Como consecuencia, le dice Elías al rey, tú has visto la contestación de cuál es el Dios verdadero. Y matan a todos esos falsos profetas, 400 de ellos. Ahora escúchenme, este es en el capítulo 18. Creo que la semana pasada mencionamos algo
que después, comúnmente de una victoria, viene una ¿qué? Prueba o derrota. En el capítulo 18 acaba de tener Elías esa tremenda victoria en cuanto a lo que Dios hace y, ¿verdad? 400 falsos profetas son puestos a muerte. Capítulo 19, versículo 1. Viene el rey y va a llorarle a Jezabel. Va y le dice, esto acaba de suceder, ¿verdad? Y Elías, ese profeta de Dios, causó que 400 de nuestros hombres fueran puestos a muerte. Ahora escuchen, Jezabel era una mujer que lo que se proponía, hacía. Es más, había más temor en el pueblo por ella que por el rey Acab. Yo no sé si usted ha conocido alguna mujer así. Mire, tremenda. Y escúcheme, cuando ella se da cuenta de lo que ha sucedido, inmediatamente responde a ello, obvio, y le manda una notificación a Elías y le dice, Elías, ¿verdad? Pase lo que pase, ¿verdad? Yo te aseguro que mañana para esta hora, le estaba diciendo al profeta, en 24 horas, tú vas a estar en la misma situación que esos profetas se encuentran hoy. ¿Qué les estaba diciendo a Elías? Muerto. Escúcheme, pudiéramos decir que aquel siervo de Dios que acababa de tener una tremenda victoria, ese mensaje no hubiera tenido significación para su vida, ¿cierto? Pero ¿qué hace Elías? ¿Enfrenta a Jezabel? No. La reacción que vemos en el versículo 2, ¿verdad? 3 y 4 es una reacción que probablemente, ¿verdad? No nos esperábamos de alguien que acababa de tener tremenda victoria, ¿verdad? Dios respondiéndole, ¿verdad? Y acabando de terminar con 400 falsos profetas. ¿Cuál fue la reacción de Elías? Mire el versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue. ¿Para qué? Para salvar su vida. Le animo que tenga la palabra de Dios abierta para que pueda seguirme. Primera Reyes 19. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. No para allí, perdón hermanos, no para allí que simplemente no, ¿verdad?, atiende a este llamado. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Hubiera podido Dios ayudarle a Elías en esta situación? ¿Sí o no? Yo digo que sí. Si acababa de mostrarle su presencia y su poder, ¿cree que Dios no hubiera podido tratar con esta mujer Jezabel? Pero ¿qué hace Elías? Para salvar su vida, escúchame, huye. Pero no solo huye. Mire el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Ahora mire lo que hace. Y deseando
¿Qué, hermanos? Estamos hablando del siervo de Dios. Estamos hablando de aquel profeta de Dios que acaba de ver tremenda victoria en el capítulo 18. Deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la ¿qué? La vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. Qué interesante escenario en cuanto a Elías. Ahora escuchen, hay algo muy importante que usted y yo podemos aprender de esta historia. Qué bendición que la manera que Dios nos da la palabra de Dios no nos muestra simplemente un montón de héroes que no tenían debilidades en su vida. Al contrario, nos da todas sus vidas. Dios no está impresionado, Dios no está interesado en super cristianos. Dios entiende nuestros estados humanos. Ahora, estoy diciendo esto, hermanos, porque básicamente lo que vemos en esta historia, ¿verdad? Que de alguna manera Elías toma un paso hacia atrás en su vida. Probablemente usted ha escuchado cantidad de veces personas decirle: nunca es bueno dar un paso que atrás. Es demás, dicen, ¿verdad? Ni para agarrar impulso. Ahora, hay verdad en ello. Pero usted y yo, ¿verdad? Si somos honestos, ¿verdad? Y para la edad que muchos de nosotros tenemos, ¿verdad? Podemos con claridad testificar que han habido tiempos en nuestras vidas, aunque no deseamos un paso atrás, aunque no anhelamos un paso atrás, ha habido circunstancias, ha habido momentos en nuestras vidas donde hemos tenido que dar un paso, ¿qué, hermanos? Atrás. Creo que cada uno de nosotros pudiéramos decir: yo he estado ahí. Ahora escuchen. Algunos dicen que a veces un paso atrás es un paso hacia adelante. A veces algunos dicen al dar un paso atrás, no te concentres en mirar atrás, porque ahí está el problema. No es tanto el dar un paso atrás, sino, escúcheme, la reacción que sucede en nuestras vidas cuando damos ese paso atrás. Yo quisiera decirle a cada uno de ustedes esta tarde que se encuentra aquí, que en su vida nunca van a dar un paso atrás. Pero ¿sabe qué? Yo sería un mentiroso. Ahora, yo anhelaría que usted nunca tenga que enfrentar un paso atrás. Pero ¿sabe por qué yo sé que va a venir un paso atrás para su vida? Porque somos humanos. Porque estamos en el proceso de conocer la verdadera vida cristiana en nuestras vidas. ¿Ha visto usted esos cristianos? Yo nunca voy a mantenerme aquí por el resto de mi vida. Y es interesante, en cuestión de tiempo, adivine quiénes son los primeros que
dan un paso no atrás, dan un pasote atrás. Ahora, no me alegro de ello, pero escúcheme. Lo primero que necesitamos entender en nuestras vidas, que sí vamos a veces a enfrentar un paso atrás a nuestras vidas. Pero cuando enfrentemos ese paso atrás, necesitamos inmediatamente entender que van a haber reacciones en nuestras vidas, ya sea negativa o positiva, durante ese proceso. Y eso es donde no tenemos cuidado. Porque damos un paso atrás y escúcheme, le damos rienda suelta a nuestra manera de pensar, a nuestros propios intereses, a nuestros propios deseos. No nos importa nadie más, nos hacemos egoístas de nosotros mismos. Cuando usted y yo enfrentemos, escúcheme, un paso atrás, necesitamos entender que va a haber una u otra reacción en nuestras vidas, negativa o positiva. Durante ese proceso, escúcheme, como hijos de Dios, ¿verdad? Es uno de los tiempos muy importantes porque va a determinar el éxito o el fracaso de tu vida cristiana. ¿Cuándo es que los errores más grandes suceden en nuestras vidas? Cuando vienen esos momentos en nuestras vidas que de alguna manera, escúcheme, dimos un paso atrás. ¿Y sabe por qué? Porque es uno de los tiempos que nos encontramos en un estado de debilidad. Por cierto, ¿sabe quién está allí como león rugiente esperando en ese momento que usted va a enfrentar ese paso atrás? ¿Sabe quién es? El diablo. Porque sabe que usted se encuentra en un escenario donde él puede sustentarlo y motivarlo a tener una reacción negativa, y va a ocupar, porque está indefenso, para poder destruirlo por completamente. Por eso es que mucha gente dice, no den un paso atrás. Pero va a suceder. Va a venir. Vamos a Primera de Corintios. ¿Qué dice Primera de Corintios? Vamos a regresar ahí, pero mire, vamos a Primera de Corintios en el Nuevo Testamento, capítulo 10. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 10? Versículo 12. Dice la palabra de Dios: así que el que piensa estar, ¿qué? Mire que no caiga. Ahora, es interesante porque no nos está dando claridad ahí, así que el que está firme, mire que no caiga, sino que dice el que ¿qué? Piensa. Ese es el problema. Muchos de nosotros nos creemos súper poderosos por nosotros mismos, que pensamos que tenemos bajo control todas nuestras vidas, aún cuando viene ese tiempo de dar un paso atrás. Ahora, ¿le estoy recomendando a tomar un paso atrás en su vida? No. Lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad?, es que usted probablemente ya ha enfrentado a veces en su vida que van a surgir un paso hacia atrás en su vida. Y lo que yo quiero animarle es que en ese momento usted tenga cuidado, porque su reacción va a ser negativa o positiva. Todos vamos a ser expuestos a un paso hacia atrás.
Déjeme darle algunos ejemplos en la palabra de Dios, de algunos que cuando tuvieron un paso atrás, escúcheme, fue negativo para sus vidas. Déjeme comenzar. Con Adán y Eva. ¿Tomaron ellos un paso hacia atrás? Sí, ¿cuándo fue? Cuando comieron de ese fruto. ¿Qué sucedió con ellos? Primero, trataron de ocultarse de Dios. Mire qué ingenuo puede ser el ser humano, el creer que de alguna manera puede esconderse de Dios. Habían desobedecido y dijeron, escondámonos. Ahora escúcheme. Si ellos hubieran sido honestos, si hubieran venido a Dios en ese momento, en la manera que se encontraban, ¿los hubiera perdonado Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? Inclusive los perdonó. Les dio vestimiento. Pero escúcheme, porque tomaron, cuando vino ese paso atrás en su vida, tomaron una reacción negativa. ¿Qué sucedió con ellos? Fueron sacados ¿de dónde? Del huerto de Edén. ¿Qué del pueblo de Dios que se encontraba en Egipto? Dios los liberta de Egipto. Van por el desierto. Al llegar a donde Dios les dice que acampen, acababan de cruzar el Mar Rojo, ¿verdad? Moisés va allá a tener una comunión con Dios, donde Dios le va a dar los mandamientos. ¿Y qué hace el pueblo? ¿Tomó un paso hacia atrás? ¿Qué hacen según ellos? Que porque pensaron que Moisés de alguna manera, ¿verdad?, estaba muerto y ya no iba a regresar y ya no sabían cómo adorar a un Dios. ¿Qué hacen ellos? Todo lo que llevaban de oro y eso lo ponen en el juego. Y qué casualidad que se desarrolló una imagen. No es casualidad, escúchenme. Ellos diseñaron probablemente una de las imágenes que habían conocido ¿en dónde? En Egipto. Ahora escúcheme. El pueblo de Dios en el desierto no solo tomó un paso atrás, tomó una cantidad de pasos hacia atrás. Luego se quejaron que tenían sed y no había agua para beber. ¿Y qué hace, verdad, Moisés? Dios le dice, mira, ve y pégale, verdad, a la piedra, verdad, para que salga agua. Mire, ya habían colmado a Moisés, que causó que Moisés no entrara a la tierra prometida. Porque golpeó esa piedra. Luego se quejaron que no tenían ¿qué? Carne. ¿De veramente comían carne cuando se encontraban en esclavitud? Dice la palabra de Dios que a veces ni se alimentaban por la manera que habían aumentado el trabajo hacia ellos. El paso hacia atrás que ellos tomaron en el desierto, escúcheme, fue el fracaso de sus vidas, porque no enfocaron. ¿Sabe que el propósito por el cual el Señor los tenía en el desierto era para que se enfocaran su corazón en lo que Dios anhelaba hacer con ellos? Pero en vez de adaptar eso, ¿verdad?, ¿qué hicieron ellos? El paso atrás le dio rienda suelta a sus deseos y a sus pecados.
¿Cómo terminaron ellos? De toda esa multitud que salió de Egipto, escúcheme, ¿cuántos son los que entraron a la tierra prometida? 2. Dice la palabra de Dios que por 40 años anduvieron dando vueltas en el desierto hasta que murió cada uno de esa generación. ¿Por qué? Porque no tuvieron cuidado cuando enfrentaron ese paso hacia atrás. Hay otra historia que vemos en Número 12. Familiares de Moisés, hermana de Moisés y hermano de Moisés, Miriam y Aarón. Ellos se enfrentan un paso atrás. ¿Qué es lo que ellos se enfrentan? De alguna manera, ¿verdad? No entendían por qué Dios, ¿verdad?, se comunicaba solo a través de Moisés. ¿Y qué hace Miriam y Aarón? Comienzan el uno al otro a criticar a Moisés. Ay, mira, ¿por qué solo con él? Dios puede hablarme a mí. Dieron un paso hacia atrás. ¿Qué sucedió con Miriam? ¿Qué le vino a su vida? Tuvo que ser expulsada del pueblo, vivir sola. Le vino la enfermedad conocida como lepra. Allí puede leerlo usted en Número 12. El paso atrás que Miriam dio, escúcheme, le causó una acción negativa. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué de Sara? Perdón, no Sara, estoy hablando de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con ella? ¿Cuál fue la orden de Dios cuando salgan de Sodoma y Gomorra? ¿No qué? No miren atrás. Salgan y váyanse. Por eso le dije, cuando enfrente un paso atrás, cuidado de mirar hacia atrás. ¿Cómo terminó la esposa de Lot? Como una estatua de sal. Terminó siendo una burla de su reacción por ese paso que dio hacia atrás. ¿Puede un paso atrás reaccionar en nosotros un estado negativo? Sí puede. Hay uno más en el Nuevo Testamento y hay una cantidad de ejemplos. Judas. Judas, después que había hecho lo que hizo al vender al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, toma un paso atrás. Rehúsa esas monedas por las cuales las vendió. Pero escúcheme, su reacción de él fue una reacción negativa. ¿Qué hace? Va y trata de quitarse su vida. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando dio un paso hacia atrás. Ahora, yo no quiero que esas sean nuestras reacciones como hijos de Dios cuando enfrentemos un paso hacia atrás.
Algunos de nosotros diría, yo quiero esa consecuencia que cada uno de ellos recibieron cuando yo enfrenta un paso hacia atrás. Yo creo que nadie. Cuando vengan esos tiempos en mi vida donde de alguna manera estoy siendo enfrentado a un paso hacia atrás, escúcheme, ¿verdad? Lo que yo quiero es ocupar ese momento para una reacción positiva para mi vida, de ayuda. Déjeme darle varios ejemplos de ello. Primero, Moisés. ¿Se acuerda cuando en la vida de Moisés tuvo que tomar un paso hacia atrás en su vida? ¿Cuándo fue enfrentado él en su vida a tomar un paso hacia atrás? Vamos a Éxodo 2, por favor. Éxodo 2. Capítulo 2, versículo 11. Ahora, Moisés, hermanos, es un ejemplo de algo que usted y yo podemos hacer cuando somos enfrentados a un paso hacia atrás. Mire lo que dice Éxodo capítulo 2, versículo 11. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra de Dios. En aquellos días sucedió decir, ha crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, está hablando de aquellos que estaban en esclavitud, su pueblo, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató a quien, al egipcio, y lo escondió en la arena. Allí describe ese enfrentamiento que Moisés tiene de un paso hacia atrás. Mire, versículo 14 o 13. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían o discutían o peleaban. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón cerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó ¿en dónde? En la tierra de Maraí. ¿No diríamos usted y yo que en ese momento es un escenario donde Moisés toma un paso hacia atrás en su vida? ¿Quién era Moisés en ese tiempo en el Egipto? Moisés era alguien, parte de la familia real. Lo habían adoptado como parte de la familia de los faraones de ese tiempo. Tenía todo lo que se pudiera soñar humanamente. Tenía poder, autoridad. No había necesidad para su vida. Pero en la reacción, cuando enfrenta a ese soldado egipto, ¿verdad? Enfrenta un paso hacia atrás. ¿Y qué hace? Huye hacia la montaña. Pero escúcheme, qué interesante que hacia donde él se va, sucede algo bien importante.
¿Qué sucede? Mire, capítulo 3, versículo 1 de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra que es, hermanos, santa es. Cuando Moisés, escúcheme, toma un paso hacia atrás a su vida, viene la oportunidad de conocer, de enfrentar, de ver en su vida un encuentro de la presencia de Dios, escúcheme, como nunca lo había conocido. ¿Conocía a Moisés de su Dios? Sí. ¿Sabía quién era su Dios? Sí. Pero escúcheme, si ese paso hacia atrás Moisés lo hubiera tomado como ocasión para, ¿verdad?, de acción negativa en su vida, y hubiera matado a estos otros dos hombres, ¿verdad? O hubiera dicho: bueno, yo soy rey, ¿verdad? Yo tengo autoridad aquí y yo puedo hacer lo que haga, ¿verdad? Hubiera encontrado la presencia de Dios. Moisés entendió cuando enfrentó ese paso atrás lo que había hecho. Y no iba a hacer más daño, no iba a causar más, ¿verdad?, tragedia en su vida de lo que ya había causado. Se va. Y escúcheme, se va nada más ni nada menos que a conocer de una manera personal la presencia de Dios en su vida como nunca la había conocido. Déjeme darle un reto a cada uno de nosotros que estamos aquí. Cuando vengan esos tiempos en nuestras vidas donde nos encontramos dando un paso atrás, asegúrese que en ese momento, como prioridad en su vida, usted va a buscar la presencia de Dios como nunca la ha buscado. ¿Me están escuchando? Ahora escúcheme. Yo le estoy dando todo esto porque cuando nos encontramos en esa situación, ¿verdad?, no se nos viene nada, no desarrollamos un plan, ¿verdad? Y es importante que entendamos, ¿verdad?, si vamos a tener éxito aún cuando vienen esos pasos atrás, ¿verdad?, necesitamos estar listos y preparados para qué hacer, ¿verdad? Lo que vemos aquí a Moisés, ¿verdad?, que ese paso atrás en su vida le causó un encuentro de la presencia de Dios como nunca lo había conocido. Piense un momentito las veces que ha tenido que usted ser enfrentada a un paso hacia atrás. Su interés principal en ese momento es buscar la presencia de Dios, o simplemente comenzar a pensar un montón de cosas que usted anhelaba hacer por sí mismo. Hay una gran diferencia. Porque si usted determina hacer lo que usted quiere, déjeme decirle, va a llegar a ser alguien que ese paso atrás le va a dañar por el resto de su vida.
El paso atrás que Moisés dio, escúcheme, le causó un encuentro de la presencia de Dios en su vida. Hay otro personaje en la Biblia, escúcheme, que tuvo que dar un paso atrás. ¿Cuántos hemos escuchado de Job? Por cierto, ¿ha escuchado usted la descripción que Dios mismo nos da de Job? Dice un hombre perfecto, temeroso. Dice que no había otro como él sobre la tierra. Mire, a veces van a venir cosas en nuestras vidas en las cuales tenemos que dar un paso hacia atrás, no necesariamente porque hicimos algo malo o porque hay un pecado en nuestras vidas. A veces vamos a ser expuestos para ver nuestras reacciones de él. El paso atrás que Job tuvo que dar fue algo que él buscó por sí mismo. No. Más, él no sabía ni lo que estaba sucediendo, las cosas que vinieron a su vida, por lo cual tuvo que dar un paso atrás. ¿Cuántos dirían que lo que él pasó en su vida, verdad, lo llevó a un paso atrás? Perdió todo lo que tenía, sus criados, sus bienes, su familia, sus hijos, todo, escúcheme, en un mismo día. Y por si fuera poco, pierde hasta su salud. ¿Cuántos diríamos que Job no dio solo un paso atrás? ¿Cuál hubiera sido su reacción si ese hubiera sido usted? ¿Qué hace Job? ¿Toma una reacción negativa a ello? Mire, vamos a Job, capítulo 1, por favor. Job está antes de Salmos. ¿Cuál es la reacción que Job toma en este paso hacia atrás de su vida? ¿Cuál hubiera sido su reacción si esa situación hubiera sido en su vida? Mire, si a nosotros se nos pierde un billete de $5 y andamos que... Miren, ¿cuál fue la reacción? Job, capítulo 1, versículo 21. Después que había sucedido todo a Job, que le había llegado la noticia de que había perdido todo, miren lo que dice el versículo 21. Y dijo... versículo 20. Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se prostró en tierra y adoró. Era un símbolo de humildad. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová ¿qué? Jehová ¿qué? ¿Estamos ahí? Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No se pierda esto, por favor. Job 1, versículo 22. En todo esto, ¿no qué? No pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sabe lo que está diciendo ese versículo 22? Dice que en todo lo que él estaba enfrentando, que lo llevó a tomar un paso atrás, escúcheme, ¿verdad? No lo ocupó para una reacción negativa en su vida.
no culpó a Dios y no le dio rienda suelta a sus deseos, a su propio anhelo y a su propia voluntad. ¿Sabe lo que Job hace en este proceso que él, verdad, reconoce cuando vino todo esto a su vida, que le tomó un paso hacia atrás? Escúcheme. Entendió de lo único eternal que existía en su vida. ¿Quién era? Dios. Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuál es la reacción que Job tiene? Una reacción positiva. Reconoció, entendió que aquello único que seguía existiendo en su vida, aun cuando ya no tenía nada, ni su propia salud, era un Dios quien es eterno para siempre. Cuando usted y yo, escúcheme, enfrentemos un paso hacia atrás, no solo busquemos la presencia de Dios como nunca la hemos buscado, pero escúcheme, recuerde que aunque haya perdido todo en esta vida, no ha perdido aquel que es eterno. ¿Quién es? Dios. Por cierto, ¿qué vemos al final del libro de Job? ¿Lo vuelve a bendecir Dios? Mucho más de lo que tenía. Pero ¿sabe qué? Ese paso atrás vino a la vida de Job para poder entender él que lo único eternal en su vida, que habitaba en la vida de él para siempre, era su Dios. Y mientras Dios era parte de su vida, escúcheme, no importaba qué enfrentaba, pero ese Dios que era eterno cuidaba y podía ayudarlo a dar el siguiente paso en su vida. ¿Cuál es su reacción cuando es enfrentado un paso atrás en su vida? Comienza a quejarse, ya no quiere nada en cuanto a las cosas de Dios, comienza a hacer lo que su antojo anhela. Hay otro personaje, David. ¿Cuántos conocemos la historia de David? Ahora, era un siervo del Señor David. Dice la palabra de Dios que no había otro como él, el cual tenía el corazón conforme a ¿quién? A su Dios. ¿Dio un paso atrás David? ¿Sí o no? ¿Cuántos conocemos la historia de David? ¿Qué hace David cuando se encontraba en lo más alto de sus victorias? Se mete en adulterio. Mira a una mujer que no tuvo que haber visto. Se mete con ella. Luego hay resultado de ese pecado, ¿verdad? Y la mujer le dice, hey, estoy encinta. Y quiere cubrir ese pecado. Y mire, nos muestra la manera que el ser humano quiere acomodar todo para solucionar toda su vida. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios quiere enseñarnos en ese tiempo, ¿verdad?, de un paso atrás, Él nos va a asegurar que todo lo que usted y yo queremos planificar no se dé. Lo arregla todo el rey David, hasta el punto que la trae a vivir a su palacio. Y después de un tiempo,
Escúcheme. Viene un profeta a David a contarle una historia bien hermosa. Y dentro de esa historia le encuentra de un malvado quien tenía cantidades de viña y por su poder y autoridad, ¿verdad?, va a un lugar donde le quita la viña solo a, ¿verdad?, a alguien que tenía solo esa viña. ¿Y sabe lo que él dice como sentencia? Quien tal hizo merece ¿qué? Morir. ¿Y sabe lo que le dice el profeta? Ese hombre eres tú. David se encontró, escúcheme, en un estado de decisión en ese momento. O reaccionar negativamente o reaccionar positivamente. ¿Cuál fue la reacción de David? Vamos a Salmo 51, por favor. Salmo 51, versículo 10. En ese momento que él tuvo que dar ese paso atrás, en ese momento donde tiene la decisión de tomar una reacción negativa o positiva, mire la reacción que él toma en Salmo 51, 10. ¿Qué dice ahí? Crea en mí, oh Dios, ¿un qué? Un corazón limpio. Y renueva un espíritu, ¿qué, hermanos? Recto dentro de mí. ¿Sabe lo que hace David en ese momento que es enfrentado con un paso atrás hacia su vida? Esto es lo que él hace, escúcheme, establece la necesidad más grande en ese momento, lo cual lo va a llevar a triunfar de ese paso que ha tomado hacia atrás. ¿Cuál era? Un corazón limpio de iniquidad. Mire, no solo necesitamos la presencia de Dios en ese momento que damos ese paso atrás, no solo necesitamos, escúcheme, tener la claridad de quién es el único eterno, pero tercero, escúcheme, necesitamos asegurar que en ese momento que usted y yo nos encontramos en ese paso atrás, escúcheme, que en nuestro corazón exista un corazón limpio de iniquidad. ¿Qué quiere decir? De maldad. Lo que le estoy diciendo entonces es que cuando usted se ha enfrentado con ese paso atrás en su vida, asegúrese de cuidar su ¿qué? Su corazón. ¿Sabe cuál es la primera cosa que va a reaccionar cuando usted tome ese paso hacia atrás? Aquí. Su corazón. Y David entendió que aquello que él había hecho, lo había hecho porque de alguna manera había descuidado su corazón, y en el momento que fue enfrentado y toma ese paso hacia atrás, toma una acción positiva y dice: Señor, necesito que creas en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Corazón y espíritu es importante. El corazón es donde guardamos y acumulamos todo aquello que queremos desarrollar, y el espíritu es una acción, ¿verdad?, que nos va a hacer reaccionar el resto de nuestras vidas. Lo que anhelamos. Yo no sé si usted se ha encontrado allí en algún tiempo en su vida cuando ha tenido que tomar un paso hacia atrás, ¿verdad? Y qué es lo que ha pensado en ese momento. Mire, tenga cuidado lo que piensa hacer cuando es enfrentado
hacia un paso hacia atrás. Tenga mucho cuidado. David tomó un paso positivo. ¿Qué hizo? Pidió a Dios que limpiara su corazón de cualquier iniquidad, maldad. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Cuál es la tercera cosa que usted y yo tenemos que hacer cuando nos encontramos dando un paso para atrás? Pídale a Dios que proteja su corazón de cualquier maldad que usted quiera hacer. ¿Estamos entendiendo? Ahora vamos a regresar allá a Primera de Reyes porque el tiempo se nos ha ido. Tengo muchos más ejemplos, hermanos. Tengo a Pedro. Cuando Pedro dio ese paso hacia atrás, ¿qué le dice el Señor antes de, verdad, ser arrestado? Pedro, mira, ten cuidado porque me vas a negar. Antes que el gallo cante, tú me vas a ¿qué? Negar. Pedro era aquel discípulo que se creía el más sobre cristiano, el que se las podía de todo. El Señor necesitaba darle una lección a Pedro, ¿verdad? Pedro era aquel que, no, pues, yo sé. ¿Ha visto usted cristianos así que usted trata de ayudarle? No, mire, yo sé qué hacer, yo entiendo lo que tengo que hacer. Y mire, ya lo saben todo, no puede enseñarle nada, aunque usted está viendo las tarugadas que se están haciendo, los errores que se están haciendo. ¿Estamos entendiendo? Mire, a veces, ¿verdad? Está nuestros hijos allí y usted sabe, mira, no hagas esto así, mira, te va a salir así. ¿Y qué te dicen? No, yo sé. Y tú sabes exactamente cómo va a terminar eso. ¿Cierto? Porque nuestros papás también nos decían lo mismo. Pero escúcheme. ¿Cuándo da Pedro ese paso hacia atrás? Cuando niega al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces antes que ¿qué? El gallo cantara. Ahora, dice que salió de allí llorando amargamente. Lloró porque, él tenía razón y yo no. ¿Sabe por qué salió llorando? Porque en ese momento Pedro reconoció las verdades de Dios. Siempre son correctas. Escuchen, lo que Dios dice va a ser. No le hace como tratemos nosotros de esquivarlo, ¿verdad? Dios dice, tú juegas con el pecado y mira, te vas a quemar. Tú haces esto, vas a tener esta consecuencia. Tú te encanta hacer esto, va a suceder esto. Mire, no hay nada que Dios no nos ha ocultado qué va a suceder si hacemos o no hacemos. Todo está ahí. Y hay algunos hijos de Dios que tratan, no, yo sí puedo saber claramente cómo. Dios dice, ¿quieres que te bendiga? Obedéceme. Haz esto, haz aquello. No, pues un poquito para que me bendiga. Ve, ese problema que Dios conoce nuestros corazones. No podemos ocultarnos de Él. Y Pedro entendió en ese momento cuando salió llorando, porque por primera vez reconoció que lo que Dios dice se cumple. Las verdades de Dios siempre son correctas. Pero escúcheme,
ese paso atrás que Elías toma en 1 Reyes 19, ¿qué le causó a él? ¿Un paso, una reacción positiva o negativa? Bueno, Elías pedía el morir. ¿Lo dejó Dios morir? No. Si usted puede seguir leyendo ahí la historia, ¿verdad? Versículos 5, ¿sabe lo que Elías, después que habla con Dios, dice, mira, ya, llévame mejor, ya me he parado por ti, he vivido por ti, ¿verdad? Y ahora esta mujer quiere matarme, no le des ese gusto, mejor llévame, le dice. Y se acuesta a dormir. ¿Sabe cuál es la idea de él? Él pensó que se iba a acostar a dormir allí y que ya no más iba a despertar. Que de alguna manera Dios le iba a escuchar. ¿Era el plan de Dios? No. ¿Y qué hace Dios? Le manda a ciertos animales que lo alimenten. ¿Eso es lo que él pidió? No. Pero el plan de Dios no había terminado en Elías. Aunque Elías, escúcheme, toma un paso hacia atrás, Dios ocupa esa oportunidad para enseñarle de nuevo a Elías algo muy importante que Elías había perdido en ese momento. ¿Qué era? Su primer amor a Dios. Si usted ve la historia, usted va a ver Elías había llegado a un estado en su vida donde ya estaba tan cargado y ya no quería seguir peleando la vida cristiana. Que dice, Señor, ya llévame. ¿Y sabe por qué se sentía así? Porque había perdido el primer amor de Dios. Déjeme darle un reto. Cuando se encuentre en su vida un paso hacia atrás, ocupe esa oportunidad para renovar ese primer amor con su Dios. Porque hay tantas cosas en nuestras vidas, hay tantas circunstancias, escúcheme, que fácilmente nos roban de ese primer amor de Dios. Ahora, ¿es importante estas reacciones? Sí, porque eso nos van a ayudar para tomar de nuevo ese paso hacia adelante. Vamos a tener dos opciones cuando tomemos ese paso hacia atrás. O vamos a pelear para seguir tomando pasos hacia adelante, o vamos a mirar atrás y vamos a retroceder, o nos vamos a quedar estancados ahí por el resto de nuestras vidas. Y el estancarnos o el mirar hacia atrás, escúcheme, no nos va a traer algo bueno. Pero para dar ese paso, se dice que cuando alguien da un paso atrás, lo más difícil es poder volver a dar ese paso hacia adelante. Lo que yo le he dado esta noche, escúcheme, es aquello que le va a motivar cuando venga ese paso hacia atrás, de poder dar el paso hacia adelante. La presencia de Dios, el reconocer que Dios es un Dios que siempre existe ahí a su lado. Un corazón en su vida fuera de maldad. Y la renovación de ese primer amor en su vida. Yo no sé si usted alguna vez ha pasado en su vida ese paso hacia atrás. Yo no sé qué va a pasar en su vida en un futuro que lo va a llevar a tomar un paso hacia atrás. Pero lo que yo sí quiero motivarle esta tarde, escúcheme, es que cuando eso venga a su vida, usted tenga aquellas cosas que Dios nos ha dado en su palabra, de aquellos hombres que tomaron un paso hacia atrás, pero salieron victoriosos. ¿Qué fue la habilidad de ellos? No. ¿Qué fue su sabiduría? No. Simplemente usaron aquellas cosas que yo le he dado esta noche.
Eso cambiaría todo el escenario de nuestras vidas cuando enfrentemos esos pasos. Porque escúcheme, aunque yo anhelo que no lleguen a nuestras vidas, van a llegar. Y si no han llegado, y si ya llegaron, usted sabe de lo que yo le estoy hablando exactamente. Pero si no han llegado, van a llegar. Y lo que usted determine hacer va a traer en su vida negatividad o positivo a su vida. Tenga cuidado cuando enfrente un paso hacia atrás en su vida. Vamos a